Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como todos los viernes, seguimos con la misión del estudio del libro del Génesis, lectura y reflexión del libro del Génesis. En esta noche vamos a leer y luego hacer una pequeña reflexión acerca del capítulo número 45 de este hermoso libro de la palabra de Dios, que es el primero que encontramos, y es un libro maravilloso. Es un libro que fue creado con el fin de poder darle al hombre una dirección hacia qué realmente o hacia quién realmente debía dirigir su adoración, debía dirigir su esfuerzo por rendirle culto al universo. En este caso, el Génesis nos habla acerca de que Dios no son las cosas creadas, sino que es un ser, una persona maravillosa que tiene inteligencia, que tiene sentimientos y que tiene voluntad propia. Y que lo primero que hizo fue crear el universo de la nada. Y a partir de ahí crear todas las criaturas, tanto visibles como invisibles. El libro del Génesis trata de darle a la humanidad, al hombre, el origen de su ser. ¿De dónde vengo? Es la pregunta que hace siempre el hombre, filosófica, antropológica, culturalmente. La palabra de Dios en su primer libro, el libro del Génesis, trata de resolver todos estos problemas y también nos muestra cómo Dios depositó su sabiduría, su entendimiento, escogiendo a un pueblo que en primera instancia comienza con una persona elegida como es el patriarca Abraham, y que posteriormente sus hijos Isaac y después su nieto Jacob y sus descendientes llevarían a desarrollar lo que nosotros hoy conocemos como el pueblo de Dios. Entonces vamos a hacer la oración inicial y vamos a empezar con este capítulo que para mí personalmente es uno de los más hermosos que hay en la Biblia, el capítulo número 45 del libro del Génesis. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por bendecirnos en primera instancia con la vida, Señor. Y aunque estemos pasando por tribulación, aunque estemos llenos de preocupaciones, problemas y ansiedades, queremos rendirte culto, Señor. Queremos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo en esta noche y que traigas la paz que solo Cristo da. Que nos fortalezcas, que nos des ánimo para recuperar fuerzas, Señor. Te pido, Padre Santo, que encamines todas nuestras preocupaciones y que seas tú, Señor, quien guíe nuestra vida. Queremos poner nuestra existencia en tus manos, Señor, fuente de la vida verdadera, para que nuestra existencia no dependa de otras personas, sino solo de ti, Señor. Aleja de nosotros el miedo, Señor, la angustia, la preocupación, y permítenos ver tu manifestación personal, Señor, en cada acontecimiento cotidiano de nuestra vida. Permite, Señor, que descubramos en nosotros, en las circunstancias difíciles, tu obrar, Señor, que es lo que quieres de nosotros. Toma control de todo, Señor. Toma control de nuestra vida. Toma control de nuestro trabajo. Toma control, Señor, de nuestras enfermedades.
Toma control, Señor, de todo, Padre Santo. Llénanos de tu Espíritu en esta noche y permítenos recuperar fuerzas, ser valientes como lo fue David enfrentando a Goliat. Llénanos de tu Espíritu divino. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. José se da a conocer a sus hermanos. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó: ¡salgan todos de aquí! Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron. Y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo: por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país, y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar, y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa, y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Vivirás en la región de Gosén, junto con tus hijos y nietos y con todos tus animales y todo lo que tienes. Así estarás cerca de mí. Aquí les daré alimentos a ti y a tu familia y a todos los que están contigo, para que no les falte nada, pues todavía habrá hambre durante 5 años más. Mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto. Cuéntenle a mi padre acerca de toda mi autoridad en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Pronto vayan a traer a mi padre. José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. También Benjamín lloró abrazado a José. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró al abrazarlos. Después de esto, sus hermanos se atrevieron a hablarle. Por el palacio del faraón corrió la noticia de que los hermanos de José habían llegado, y el faraón se alegró junto con sus funcionarios. Y le dijo el faraón a José: di a tus hermanos que carguen sus animales y regresen a Canaán, y que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán de lo mejor que el país produce. Ordénales que de aquí, de Egipto, lleven carretas para traer a sus mujeres y niños, y también al padre de ustedes. Que vengan y que no se preocupen por lo que tienen ahora, porque lo mejor de todo Egipto será de ellos. Los hijos de Israel lo hicieron así.
José les dio las carretas que el faraón había ordenado y alimentos para el camino. También les dio ropa nueva para cambiarse, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le mandó 10 asnos cargados con lo mejor que había en Egipto y otros 10 asnos cargados de trigo y pan y comida para que su padre comiera en el camino. Cuando José se despidió de sus hermanos, les dijo: no vayan peleando por el camino. Ellos se fueron, salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde vivía su padre Jacob. Cuando le contaron a Jacob que José vivía todavía y que él era el que gobernaba en todo Egipto, no supo qué hacer o qué decir, pues no podía creer lo que estaban diciendo. Pero cuando ellos le contaron todo lo que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había mandado para llevarlo, se entusiasmó muchísimo. Entonces dijo: me basta saber que mi hijo José vive todavía. Iré a verlo antes de morir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sinceramente, para mí es uno de los textos de la palabra de Dios más hermosos que hay. El proceso de reconciliación entre José y sus hermanos. Y no solamente eso, es el hecho de que aquí Dios se manifiesta de una manera poderosa. Como seres humanos muchas veces estamos agobiados de problemas y de circunstancias difíciles que nos resulta difícil comprender por qué nos pasa, por qué suceden. Y es que debemos hacer el esfuerzo de mirar más allá de la vida terrenal, de la vida humana, y ponernos en el pensamiento de Dios. Dice Primera de Corintios 2, 12, entre 10 y 12, que Dios no nos ha dado el espíritu del mundo, sino que nos ha dado su espíritu. Y que quién conoce más o mejor al propio hombre que su propio espíritu. ¿Quién va a conocer los designios de Dios, los pensamientos de Dios y lo que Dios quiere hacer, sino el mismo Espíritu de Dios? Por eso cuando nosotros bautizamos a nuestros niños, le regalamos la posibilidad de poder disfrutar de este regalo maravilloso, inigualable, como es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza, es la persona divina, pero a la vez digamos que es la fuerza que impulsa al ser humano a ver más allá de lo humano, de lo mundano. Y es que es importante hacer esa aclaración, porque aquí podemos ver cómo el designio de Dios toma un hecho malo, un pecado grave, como es el intentar asesinar a uno de tus hermanos de sangre, y lo convierte en una maravillosa forma de salvar a la humanidad, de salvar muchas vidas, como lo dice José, como se lo va a decir José a sus hermanos. Y es que tanto José como los demás y los 10, recordemos que cuando José es vendido, Benjamín está pequeño. Benjamín no entra en este proceso de conversión que tienen los hermanos de José, que incluyen a Rubén y que incluyen a Judá, que es el último que dice que antes de matarlo mejor es venderlo. Y aquí José, lleno del Espíritu Santo, en la primera instancia se da cuenta que sus hermanos están arrepentidos, que sus hermanos han estado atribulados todo este tiempo y que eso les ha servido para darse cuenta del gran pecado que cometieron con él.
Se dan cuenta cómo ahora son hombres totalmente diferentes, capaces de sacrificarse a sí mismos por salvar a su hermano Benjamín. Eso es lo que hace, lo que quiebra a José. Saber y darse cuenta que sus hermanos se dieron cuenta del gran pecado que hicieron. Pero José va más allá, lleno del Espíritu Santo, y les revela realmente no el hecho humano, sino el hecho divino, la providencia divina. Y es aquí cuando, al ver cómo sus hermanos son capaces de sacrificarse a sí mismos por salvar a su hermanito menor, Benjamín, es que lo que lo lleva allá a no contenerse más, a perdonar, a olvidar. ¿Sí? Por eso es que él le coloca a su primer hijo Manasés, que significa olvido. Olvido de todo el sufrimiento. ¿Sí? Porque él quiere sanar sus heridas. Él ya ha perdonado, él ya ha olvidado. Pero él quería darse cuenta de algo. Si sus hermanos habían crecido espiritualmente, si estaban en la misma tónica de José, de buscar a Dios, y se da cuenta de que sí. Aquí hay dos cosas. Primero, que los hermanos de José han vivido afligidos todo este tiempo y el pecado los ha llevado a que vivan con un sufrimiento en el corazón. ¿Sí? Y los ha llevado a madurar espiritualmente. ¿Ya? La conciencia los acusaba. Y eso hace de que se conviertan. Eso hace de que cambien el pensamiento. Ya no son esos hombres irresponsables, salvajes, egoístas, violentos, asesinos, sino que ya son una familia unida. El dolor, ellos también sufrieron la pérdida de su hermano José. Y es ahí cuando José se da cuenta de todo esto, lleno del Espíritu Santo, y no aguanta más, porque él ama a sus hermanos. Aún a pesar de que ellos hayan cometido el pecado de intentar matarlo, ellos lo echaron a un pozo sin agua, ahí podía morir. Luego lo vendieron como esclavo y tuvo que sufrir en Egipto. Luego tuvo que durar 2 años en una cárcel de manera injusta. O sea, a José le pasaron muchas cosas bastante difíciles, que nos pasa a todos. Pero como el Espíritu de Dios estaba con él, se estaba manifestando en él, porque aprovechó este mal para de ese mal sacar un bien. Y llevó a José a ser el gobernador de Egipto. Entonces, ya cuando José no aguanta más, ya quiere abrazar a sus hermanos, ya quiere revelarse a sus hermanos, quiere abrazar a su hermano Benjamín, dice que no pudo contenerse y sacó a los sirvientes egipcios. Quería quedarse a solas con sus hermanos. Y luego se puso a llorar. ¿Sí? El llanto de un hombre, ese llanto había estado reprimido durante muchos años. Y era hora de sacarlo. Es el llanto de la sanación. Es el llanto de la humanidad. Es el llanto de la contrición del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando dejamos manifestar al Espíritu Santo, Él nos lleva a que nosotros le lloremos a Dios. Y José llora aquí de felicidad, pero también de alivio, al poder reconciliarse con sus hermanos. Esa es la palabra clave en este capítulo: reconciliación. ¿Sí? Y dice que lloró tanto y tan fuerte que los egipcios lo supieron. Oye, ¿por qué está llorando el gobernador de Egipto? ¿Qué le pasó? Y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. Ahora José le dice a sus hermanos: yo soy José, yo soy. ¿Sí? Fíjense la palabra o la expresión yo soy. Recuerden que el nombre del Señor es yo soy,
el que soy, Yahvé, el tetraman, el tetraman, bueno, las 4 letras sagradas, el tetragramantón. Y recuerden que Jesús también utilizó el yo soy. Recordemos siempre que José es una prefigura de Cristo. Y fíjense, le dice, yo soy José. Y lo primero que hace es pregunta por su amado padre. Pregunta por su padre. ¿Mi padre todavía está vivo? Y estaban tan asustados estos hombres, tan sorprendidos de encontrar a su hermano José, al que ellos creían muerto. Es como si hubiera resucitado. Aquí podemos ver la figura de el Cristo resucitado. Yo soy. Cuando Jesús se le presenta a sus discípulos, yo soy. ¿Sí? No tengan miedo. Acérquense a mí. Miren mis llagas. Miren el costado. Haz una prefigura. Aquí José resucita para sus hermanos. Aquí hay una resurrección. Así como hay una reconciliación. Dice, por favor acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo, y comienza a decirles todo lo que había pasado. Yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. O sea, él identifica el pecado de ellos. Pero por favor, no se aflijan, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. O sea, ya ellos comienzan, ya José comienza, José no ha olvidado el pecado que ellos cometieron, pero se da cuenta de que ellos han sufrido mucho por ese pecado y que están realmente arrepentidos de corazón. Tan arrepentidos que han cambiado sus prioridades. Ya las prioridades de ellos no es ellos son mismos. Ya son capaces de salir al otro, al hermano. Son capaces de sacrificarse por su hermano Benjamín. ¿Sí? Ya no hay un egoísmo existencial. Ya ellos miran hacia su alrededor, hacia sus hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Dice, pero, y aquí revela el designio de Dios. Dice, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía faltan 5 años. Imagínense. Si ya el hambre era bastante fuerte, pasados 2 años, ahora imagínense 5 años. Faltaban todavía 5 años. Para hacer que les queden descendientes sobre la tierra. Era una forma de que Dios, en su manera providencial, misteriosa, conservara al pueblo de Dios. Y es así, Dios actúa de manera misteriosa. A veces en un mal oculta un bien mayor. Ojo a esto, que yo también debo aprenderlo, a comprenderlo. En un mal mete un bien mayor. Y ahí era la condición. En José, en su esclavitud, en su persecución, en su sufrimiento, iba la salvación del pueblo de Dios, iba la salvación de muchas personas. Fíjense cómo se parece José a Cristo, prefigura de Cristo. En el sufrimiento de José iba la salvación del pueblo de Dios. En el sufrimiento de Cristo iba la salvación de la humanidad. Es la misma figura. Dios ocultó en Cristo, en un carpintero de Nazaret, la salvación de la humanidad. La ocultó bien. Lo hizo sencillo, lo hizo humilde. Eligió a una mujer sencilla, dócil a su espíritu, para que fuera el arca de la nueva alianza. Y eligió un hombre casto, santo, como San José, para que fuera el protector. Y eligió una familia sencilla,
para ahí encaminar la salvación de la humanidad. Para que Satanás y las fuerzas de la oscuridad no vieran el plan de Dios, el maravilloso plan de Dios. Así pasa con José. José es enviado por delante, aquí lo dice. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Aquí nosotros podemos decir es la misma prefigura de Jesús. Jesús es el consejero de Dios. Jesús es el Señor de todo lo que Dios creó. Jesús es el gobernador del universo completo, es el rey. Es el amo y Señor de todo, lo creado y lo no creado. Es muy parecido, es igualito, o sea, es la misma figura. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto como Señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Vivirás en la región de Gosén junto con tus hijos y nietos y con todos tus animales y todo lo que tienes. Así estarás cerca de mí. Aquí les daré alimentos a ti y a tu familia y a todos los que están contigo para que no les falte nada, pues todavía habrá hambre durante 5 años más. Esto para mí personalmente es la salvación, la redención. Es cuando Cristo retorne y tome su rebaño, a su iglesia, a sus bautizados, y se los lleve junto a una región donde van a estar protegidos, donde van a gozar y van a comer de la salvación. Es la misma figura. Se escoge un pueblo para protegerlo, para preservarlo de la perdición, del hambre, que es el infierno. Miren, muchas veces nosotros deberíamos enseñarle a nuestros hijos desde pequeños el concepto de cielo y de infierno. Eso no se lo enseñamos. Para que los niños tengan desde pequeños la claridad de que toda decisión y todo acto humano tiene consecuencias eternas. Es como el caso que desde ya a los 9, 10 años, ya nosotros debemos comenzar a decirle a los niños que todo acto sexual tiene una consecuencia y hay que ser responsables. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces cometemos errores por ignorancia. Esta sociedad no tiene el concepto de infierno. No lo tiene bien definido. Le damos la espalda. Pero el infierno no es más que el estar alejado de la gracia y la presencia de Dios. Es para mí el hambre. Es para mí lo que representa en este momento ese desierto sin la protección de Dios, que en este caso es representado por José. Gosén representa ese paraíso, ese Edén, ese descanso de Dios. ¿Sí? Ahora, él dice, mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto. Cuéntenle a mi padre acerca de toda mi autoridad en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Pronto vayan a traer a mi padre. Aquí yo lo que veo es Mateo 28, donde Jesús antes de ascender le dice a los discípulos que vayan y prediquen y bauticen a toda la tierra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que vayan y testifiquen acerca de la salvación, de la buena nueva. ¿Sí? Miren cómo y fíjense, algo que me llama la atención es ustedes y mi hermano Benjamín. Para mí eso simboliza como ustedes, mis discípulos y el Espíritu Santo son testigos de todo lo que ha pasado y de buena nueva. Vayan y prediquen
a todas las naciones y háganlas mis discípulos. Vengan y tráiganlos a la salvación, que en este caso es Gosén. José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Imagínense, no veía a Benjamín desde que estaba pequeñito, desde que era un niño. Y es su hermano de padre y madre, fíjense, separados hace mucho tiempo, y lo ve ya grande. Y siente una gran emoción porque es su hermano de papá y mamá. Es el recuerdo de su madre. ¿Sí? Ok. Entonces dice, también Benjamín lloró abrazado a José. Me imagino yo que Benjamín tendría una vaga imagen de quién era José. Y que siempre había escuchado el llanto de su padre por la ausencia de su hijo José. O sea, Benjamín creció con el sufrimiento y el dolor de haber perdido a su hermano y ahora lo estaba recuperando. Estaba viendo resucitar a ese hermano perdido, a ese hermano muerto, que ahora se encontraban juntos todos. Estaban los 12 juntos. Estaban completos las 12 tribus de Israel. Y entonces, luego José besó a todos sus hermanos. El beso significa, fíjense algo muy curioso. Aquí el beso significa reconciliación y significa perdón y significa amor mutuo. Los lloró, abrazó y besó. Y fíjense que con qué signo traicionan a Cristo, con un beso. Con un beso Jesús es traicionado. Y acá en este capítulo el beso significa perdón, reconciliación y amor fraternal. Después de esto sus hermanos se atrevieron a hablarle. Ellos estaban perplejos. Su hermano muerto acababa de resucitar en frente de sus ojos. Y además era el gobernador de Egipto. Por el palacio del faraón corrió la noticia de que los hermanos de José habían llegado. Y el faraón se alegró junto con sus funcionarios. Y le dijo el faraón a José, qué tan buen trabajador, qué tan buena persona era José, que aún su jefe lo apreciaba, que aún su jefe lo quería su felicidad. Qué bonito es cuando nuestros jefes nos aprecian y nos quieren y demuestran también ese aprecio y ese cariño. Eso motiva al trabajador a dar más y a esforzarse. ¿Ya? Esos jefes que no tienen consideración con sus empleados o con sus subalternos pierden mucha riqueza. Porque cuando un buen jefe brinda humanidad, brinda cariño, eso da fortaleza a sus empleados, a sus subalternos. Fíjense cómo el faraón aprecia de corazón a José y se alegra de que se haya reconciliado con sus hermanos. Eso es importante. Miren cómo todas las relaciones humanas comienzan a entrelazarse y el perdón, la reconciliación y la sanación interior comienza a traer frutos en todo Egipto. Y el faraón le dice a José, di a tus hermanos que carguen sus animales y regresen a Canaán, y que me traigan a su padre y sus familias. Fíjense, el faraón estaba tan contento y agradecido con José. Le dijo, tu familia es mi familia. Lo mismo que le dijo Ruth a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Porque estaba tan agradecida de haber encontrado al Dios verdadero, Ruth, con su suegra Noemí, que le dijo estas palabras, que sabemos y conocemos por una canción de Ricky Ray y Bobby Cruz, ¿sí? Muy hermosa, que cuando uno la escucha, solamente de escucharla, a uno se le erizan los vellos, porque esa canción es tan hermosa y habla acerca de esto. Fíjense, aquí el faraón le dice a José, estoy tan agradecido con lo que has hecho con mi pueblo, que tu pueblo será mi pueblo, tu familia será mi familia, así que tráela para acá, porque aquí vamos a estar
todos a salvo con tu guía, José, con el Dios, con la guía del Dios tuyo, José. Porque recuerden que no era José el que actuaba, era Dios a través de José. Porque Dios se manifiesta a través de nosotros. Yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de lo mejor que el país produce. El faraón no estaba siendo egoísta. Fíjense qué contraste a veces con la realidad que vivimos hoy en día con la migración de los pueblos. No voy a hablar de un pueblo en específico, de la migración de los pueblos. Qué hermoso sería esta situación cuando un pueblo sufre y otro pueblo lo reciba con los brazos abiertos diciendo, vengan, aquí tenemos los brazos abiertos para recibirlos. Y si nosotros tenemos para comer, también sacaremos para ustedes. Pero realmente la situación actual del mundo no es así. Y las migraciones muchas veces son problemas bastante graves. Dice, ordénales de aquí, de Egipto, lleven carretas para traer a sus mujeres y niños, y también al padre de ustedes. El faraón estaba tan agradecido con José que quería conocer al padre de ese hombre. ¿Qué hombre había engendrado a un ser tan lleno de Dios y maravilloso como José? El faraón quería conocerlo. El hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo. Porque en ese entonces el imperio egipcio era el imperio más poderoso. Y el faraón era el hombre más poderoso de la tierra. Entonces, que vengan y que no se preocupen por lo que tienen ahora, porque lo mejor de todo Egipto será de ellos. Bueno, y los hijos de Israel hicieron así. José les dio carretas que el faraón había ordenado y alimentos para el camino. Les dio alimento para que siguieran en el camino, para que fueran y regresaran. Pero a Benjamín, obviamente a Benjamín, su hermanito de padre y madre, le dio pues más cosas, obviamente. Pienso que fue un pago retroactivo de todos los años que no pudo disfrutar con él y que no le pudo dar todas esas cosas. Ahora se las está dando. Me llama la atención la cantidad de plata. Dice, le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. En la palabra de Dios nada está puesto porque sí. Todo en la Biblia tiene una significancia. Ahora mismo no sé esas 300 monedas de plata qué signifiquen, pero algo significa. A su padre le mandó 10 asnos cargados con lo mejor que había de Egipto, y otros 10 asnos cargados de trigo y pan y comida para que su padre comiera en el camino. O sea, les dio abastecimiento, tanto para la ida como para el retorno. Cuando José se despidió de sus hermanos, les dijo algo muy fundamental e importante: no vayan peleando por el camino. Las mismas palabras que le dice Jesús a sus discípulos cuando ellos comenzaban a discutir por quién era el más importante. O cuando los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, le pidieron a Jesús que los colocara a la izquierda y a la derecha del trono de Jesús. Ellos se fueron, salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde vivía su padre Jacob. Cuando le contaron a Jacob que José vivía todavía y que él era el que gobernaba en todo Egipto, no supo qué hacer ni decir. ¿Tú sabes lo que es llevar 30 años o 20, 25 años llorando a un hijo? Y que de un momento a otro te digan, no, él está vivo. Y él le ha ido tan bien en la vida que es el segundo hombre más poderoso de la tierra. Imagínense la sorpresa y sobre todo ese amor que sentía ese padre por ese hijo. Pues no podía creer lo que le estaba diciendo. Pero cuando ellos le contaron todo lo que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había mandado para llevarlo, se entusiasmó muchísimo, obviamente. Entonces dijo, me basta saber que mi hijo José vive todavía. Iré a verlo antes de morir. Y esa es la historia de
ya la parte, digamos, que a mí más me gusta de la historia de José, la reconciliación con sus hermanos. Ser capaz de perdonar, ser capaz de superar el dolor y el sufrimiento, pero sobre todo hay que tener algo en cuenta, y es que en esta historia hay dos lados, o hay tres lados. Está el lado de José, que perdona, que olvida y que prospera, que va hacia adelante, aún a pesar del sufrimiento. Está la historia de sus hermanos, que llevan muchos años cargando con el peso de la culpa y el sufrimiento de haber vendido a su propio hermano, y sobre todo de engañar a su padre y ver sufrir mucho a su padre por culpa de ese pecado, de esa mentira, de esa injusticia. Y hay un tercer lado, la providencia divina, que de las cosas malas aún saca bienes mayores. Como Dios envió escondido a José para poder más adelante preservar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para la gloria de Dios. Hoy vamos entonces a ver unos 3 versículos que nos hablan acerca de la reconciliación. Vamos a el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Hermosísimo. Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso fue lo que hizo José. Eso fue lo que motivó José a que hicieran sus hermanos consigo mismos. Cuando él les dice: hombre, yo soy José, su hermano, el que vendieron a Egipto, pero no se martiricen más, no se castiguen más. Ya yo los perdono, perdónense ustedes. Es la misma actitud que tomó Jesucristo aún con los soldados romanos. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús pidió en la cruz del Calvario que Dios perdonara a aquellos que lo estaban crucificando. Miren la grandeza. Ese es lo que nos está pidiendo Jesús. Y aquí José lo hace con sus hermanos. Perdonó todo. Vámonos ahora a Colosenses. Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es difícil. Ojo, el perdón no significa tener que dejar que las otras personas nos pisoteen o nos humillen o nos denigren. No. Uno puede perdonar a una persona y alejarse de esa persona si esa persona no significa para nosotros algo perjudicial, algo, como diríamos en esta modernidad, algo tóxico. El perdón viene a curarnos a nosotros en primera instancia. Y es fundamental y es importante que el otro también reconozca y pida perdón para que no vuelva a cometer el mismo error. Ese es lo maravilloso. Pero si el otro no quiere pedir perdón, lo importante es que nosotros perdonemos y nos alejemos en paz. Y vamos a verlo ahora. Hechos capítulo 3, versículo 19. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es simplemente este capítulo va dirigido hacia el perdón, hacia la reconciliación.
que muchas veces no es fácil. ¿Qué lo hace fácil? La presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. El buscar en nuestra vida lo que Dios quiere más allá de nuestra vida humana. Es maravilloso hoy descubrir cómo, al igual que José, Cristo fue enviado de una manera sencilla, enviado, escondido en una familia sencilla, y que su sufrimiento, su dolor, significó la salvación de muchas almas, de la humanidad, y que al final Él resucita, Él sufre, pero resucita al final y le dice a sus discípulos, así como José le dijo a sus hermanos, yo soy, acérquense a mí, reconciliémonos. Eso fue lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz y resucitó para la gloria de Dios. Amén. Vamos entonces a hacer la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, te entregamos nuestra vida, Señor, nuestras preocupaciones. Te pedimos la presencia constante, diaria del Espíritu Santo, para que Él alivie nuestras cargas, para que Él nos dé inteligencia como José, para gobernar, para dirigir, para liderar. Aunque el proyecto sea difícil, aunque la causa sea complicada, Señor, con tu presencia, con tu bendición, podemos salir adelante. Ven, Espíritu Santo, en esta noche y tráenos la paz de Cristo. Ayúdanos a perdonar si tenemos algún rencor, si tenemos algún odio en nuestro corazón hacia alguien. Líbranos de ese odio, líbranos de ese rencor. Porque con el perdón viene la sanación espiritual. Y la sanación espiritual lleva a la sanación física y mental. Líbranos, Señor, del mal. Y guíanos todos los días. A ti, Virgen Santa, te damos gracias por acompañarnos cada viernes, por tus oraciones, por tu intercesión ante Jesús y por ser ejemplo de obediencia, de docilidad y de amor hacia el Espíritu Santo y hacia Papito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.